Mi nombre es Valeria Bernal. Tengo 28 años. Y la noche en que mi madre arrojó mi vida a la entrada de la casa, yo todavía tenía polvo de tabla roca en mi saco por una obra de remodelación al otro lado de la ciudad. Acababa de terminar una jornada de 14 horas ajustando los planos de iluminación para un teatro restaurado de los años 20. Y lo único que quería era bañarme, contestar 2 correos electrónicos e irme a dormir. En lugar de eso, di vuelta hacia la calle cerrada de mis padres y vi mi ropa, mis cuadernos de dibujo, la base de mi laptop, mis abrigos de invierno, mis certificados enmarcados y la mitad de mi infancia tirados por el concreto como la venta de garaje más horrible del mundo. Mi padre estaba de pie junto a la cochera con un megáfono, como si estuviera presentando un carnaval. «¡Atención a todos!», gritó. «Por fin vamos a echar a nuestra hija mantenida de 28 años». Mi madre estaba arrodillada junto a mis maletas, arrastrando una brocha que goteaba pintura roja para formar letras gruesas sobre la tela, patética. Mi hermana menor se reía mientras pegaba letreros de cartón a unas sillas plegables en el borde de la entrada, basura gratis de una sanguijuela inútil. Los vecinos bajaron la velocidad de sus autos. Alguien al otro lado de la calle levantó un teléfono y empezó a grabar. Entonces, mi madre levantó el megáfono y gritó la frase que quería que toda la cuadra recordara. «Nos debe 280,000 pesos. No ha aportado nada en 3 años». No lloré. No supliqué. Simplemente me quedé allí de pie el tiempo suficiente para entender que esto estaba planeado, ensayado y destinado a destrozarme en público. Así que recogí lo que no se había roto, cargué mi auto en silencio, y cuando por fin los miré, les dije: «Esto no ha terminado. Se van a arrepentir de esta noche». Se rieron con tantas ganas que mi madre tuvo que secarse las lágrimas de la cara. «¿Con qué?», gritó ella. «¿Qué podrías hacer tú? ¿Fracasada?». Antes de contarles lo que pasó 3 semanas después, y por qué mi teléfono empezó a explotar de notificaciones con tanta fuerza que tuve que tirarlo boca abajo en un lavabo, díganme esto: ¿qué hora es donde están ahora mismo? ¿Y desde dónde nos están viendo? Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Pasé esa primera noche en mi auto, detrás de un supermercado abierto las 24 horas, estacionada bajo una luz parpadeante con el asiento trasero atascado con toda mi vida. A las 2 de la mañana, cuando se me pasó la adrenalina, empecé a hacer un inventario con la linterna del teléfono: 3 marcos rotos, una tablet estrellada, 2 maletas empapadas de pintura, mi estuche de dibujo doblado en una esquina, y una caja de terciopelo que contenía el anillo de mi abuela. ¿Vacía? Ese anillo perdido me dolió más que el megáfono. Al amanecer, estaba en un motel cerca del Boulevard Independencia con mi ropa apilada en una silla y un dolor de cabeza punzante detrás de los ojos. Fue entonces cuando por fin vi el vídeo que había publicado mi hermana. Había transmitido todo en vivo, no en secreto, sino con orgullo. Ahí estaba ella, haciendo tomas panorámicas de mis pertenencias como una reportera en la escena de un desastre, acercando la imagen mientras mi madre gritaba sobre deudas, y mi padre me llamaba floja, malcriada e inútil. Miles de vistas ya se habían acumulado porque a la gente le encanta una lapidación pública cuando se disfraza de Gamor Apache. Esa mañana, los nombres dejaron por fin de ser mamá, papá y mi hermana en mi cabeza, y se convirtieron en lo que realmente eran: Daniela Bernal, Gerardo Bernal y Brenda Bernal. 3 personas que sabían exactamente en qué heridas cortar porque habían pasado 28 años estudiando donde me salían moretones más fácilmente. La mentira que le contaron al vecindario, que les debía 280,000 pesos y que no había aportado nada en 3 años, habría sido casi graciosa si no hubiera sido tan peligrosa. Yo había pagado más que eso en la casa. Lo hacía en silencio porque Daniela siempre disfrazaba sus exigencias como emergencias familiares: la reparación del aire acondicionado, el impuesto predial, lo que faltaba de la colegiatura de Brenda en un semestre. O un pago temporal para ponerse al corriente con los servicios que de alguna manera nunca terminaba. Decían que vivía allí gratis, pero mi cuenta de cheques contaba una historia diferente. Lo sabía porque soy el tipo de persona que lleva hojas de cálculo para todo. Gajes del oficio. Cuando pasas tus días calculando ángulos de luz, cargas de luminarias y presupuestos de restauración, te vuelves muy buena guardando recibos. Para el mediodía,
Ya había reservado una unidad de almacenamiento, rentado un pequeño estudio amueblado con un contrato de mes a mes, y llamado a la única persona en la que confiaba para que no me dijera que me calmara. Regina Campos había sido mi amiga más cercana desde la universidad comunitaria, mucho antes de que yo me convirtiera en diseñadora de iluminación arquitectónica, y mucho antes de que ella se convirtiera en productora local de investigación para un canal de noticias de la región. No me preguntó si yo había provocado esto de alguna manera. Escuchó el vídeo una vez, se quedó callada durante 5 segundos y dijo: Valeria, guarda todo. Publicaciones, mensajes de texto, transferencias bancarias, cada mensaje de voz. Tu familia no solo te humilló, crearon un expediente legal. Vino a verme con un café frío, cinta de embalaje y la primera frase que me hizo sentir humana de nuevo. No estás loca y no eres la villana en su versión. Luego añadió la parte que lo cambió todo. Además, la transmisión en vivo de Brenda capturó más de lo que se dan cuenta. Tu madre admitió la cantidad exacta frente a la cámara. Si ese número es falso, podemos probarlo. Y si no lo es posible que tengan que explicar a dónde fue a parar realmente tu dinero. Ese fue el primer momento en que la noche dejó de sentirse como un final y empezó a sentirse como evidencia. 2 días después, Regina me acompañó a la oficina de su hermano mayor, Néstor Campos, un abogado civil con el tipo de voz calmada que hace que las personas en pánico se sienten antes de caerse. Sus paredes estaban forradas con títulos enmarcados y una lámpara horrible que parpadeaba cada pocos minutos, lo cual noté de inmediato porque la mala iluminación siempre me ha molestado más de lo que debería. Néstor vio la transmisión en vivo, leyó el primer montón de capturas de pantalla y luego me pidió mis estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, conceptos de pagos y el historial de correos electrónicos con mis padres. Esperaba que me diera un discurso dramático sobre la justicia. En cambio, se recostó, cruzó las manos y me dijo algo mucho más frío. Tuve un cliente hace 2 años cuya familia lo difamó públicamente. Dijo que quería una fantasía de venganza. Lo que obtuvo fueron 6 meses de facturas legales y ninguna satisfacción porque no tenía documentación. Tú sí la tienes. Esa es la diferencia entre el dolor y tener la sartén por el mango. Luego empezó a exponer hechos que yo no había querido ver. Daniela me había enviado repetidamente mensajes de texto con solicitudes marcadas como urgentes, pago de impuestos, aviso de seguro, déficit de la hipoteca. Mantén esto entre nosotras. No alteres a tu padre. Gerardo me había enviado correos con facturas escaneadas pidiéndome que les pagara directamente a los proveedores porque su cuenta estaba temporalmente bloqueada. Yo había tratado esos mensajes como un deber familiar. Néstor los trató como una línea de tiempo financiera. Para el final de esa primera reunión, destacó 3 cosas que me hicieron un nudo en el estómago. Primero, los 280,000 pesos que Daniela gritó por el megáfono coincidían casi exactamente con lo que yo había pagado en la casa durante los últimos 36 meses. Segundo, varias notificaciones de permisos del municipio para remodelaciones en la propiedad de mis padres habían sido enviadas a mi correo electrónico, no al de ellos. Y 2 formularios parecían llevar mi firma electrónica en proyectos que yo nunca había autorizado. Tercero, la póliza del seguro de hogar de la propiedad me incluía a mí como cosolicitante en una actualización presentada 8 meses antes. Yo nunca la firmé. Yo nunca di mi consentimiento. Néstor deslizó las copias sobre el escritorio y dijo: Valeria, esto ya no se trata solo de abuso emocional. Esto podría implicar fraude, falsificación y difamación, pero necesito que entiendas algo antes de que actuemos. Pensé que me iba a decir que sería un proceso feo. En lugar de eso, me dijo: si envío cartas, si sacamos registros, si contactamos al banco, tu familia podría perder el acceso a dinero, crédito y tal vez incluso a esa casa. Una vez que esto comience, no se podrá fingir que solo fue un desacuerdo familiar. ¿Estás lista para eso? Debería haberme tomado más tiempo para contestar. Seguían siendo mi familia. Daniela solía empacarme el almuerzo con notitas. Gerardo me enseñó a cambiar una llanta. Brenda solía meterse en mi cama durante las tormentas. Pero las familias no obtienen una licencia de por vida para aplastarte. Las familias no tienen derecho a pintar tus maletas de rojo y llamarlo amor. Sí, dije. Estoy lista.
Néstor asintió una vez y comenzó a dictarle una carta de preservación de pruebas a su asistente. Conservar todas las comunicaciones. No borrar publicaciones. Cesar y desistir de declaraciones falsas. Proporcionar un informe de los fondos recibidos de Valeria Bernal en los últimos 3 años. Fue la música más aterradora que jamás había escuchado. Esa noche, me senté en el suelo de mi nuevo estudio, comiendo fideos chinos en caja, mirando una pila de recibos esparcidos a mi alrededor como cartas de un juego trucado. Y por primera vez, la pregunta no era cómo iba a sobrevivir a lo que mi familia me había hecho. La pregunta era qué tanto de sus vidas habían construido bajo la suposición de que yo nunca me iba a defender. Mis padres no respondieron a la primera carta de Néstor con miedo. Respondieron con arrogancia. Daniela publicó una larga queja en Facebook sobre los hijos que usan palabras de moda de terapia para justificar el egoísmo. Gerardo comentó debajo con un versículo de la Biblia sobre honrar al padre y a la madre. Brenda volvió a publicar fragmentos de la transmisión en vivo de la cochera con emojis de risa y la frase, cuando los parásitos por fin enfrentan las consecuencias. Creían que gritar más fuerte lo hacía más cierto. Lo que no sabían era que Néstor ya había emitido citatorios para obtener los registros bancarios vinculados a las transferencias que yo había hecho, y Regina había comenzado a hacer preguntas discretamente a través de sus contactos locales. Ya que Daniela formaba parte de la junta directiva de una recaudación de fondos para las artes del vecindario, que dependía en gran medida de una imagen familiar e intachable. Una semana después del incidente de la entrada de la casa, Daniela se presentó a esa recaudación de fondos con un vestido entallado azul marino y una sonrisa de mártir, lista para recibir cumplidos sobre resiliencia y maternidad. Yo también fui, no porque quisiera armar un escándalo, sino porque quería testigos. El evento se llevó a cabo en el vestíbulo de un antiguo hotel ferrocarrilero restaurado en el centro. Todo barandales de latón y candelabros, y donadores adinerados fingiendo no escuchar los chismes. Llegué con pantalones de vestir negros, una blusa color crema y el saco que Daniela dijo una vez que me hacía ver demasiado ambiciosa como para agradarle a la gente. Néstor vino conmigo, no como una especie de matón de película, sino como un recordatorio silencioso de que los hechos habían entrado en la sala. Daniela me vio primero. Su sonrisa desapareció, y luego volvió a su lugar tan rápido que casi me impresionó. «Valeria», dijo en voz alta, agarrando el brazo de un donante antes de que yo pudiera responder. «Mi hija está pasando por una fase difícil, pero estamos rezando por su sanación». Gerardo se acercó a nosotras con Brenda 2 pasos atrás, quien ya estaba grabando con su teléfono porque, aparentemente, toda la familia había confundido la humillación con un pasatiempo. Dejé que Daniela hablara. Dejé que Gerardo dijera que yo era inestable. Dejé que Brenda murmurara que todos allí deberían saber que yo los había dejado en la ruina. Luego, cuando se juntaron suficientes personas sin fingir que no estaban escuchando, hice una pregunta. Daniela, ¿quieres repetir la parte en la que dices que te debo 280,000 pesos? Levantó la barbilla. Por supuesto. Saqué mi teléfono, lo conecté a la bocina portátil que Néstor me había dado afuera, y reproduje el clip de la cochera donde ella gritaba la cifra por el megáfono. Luego levanté las transferencias impresas, cada una con fechas, cantidades y conceptos: impuesto predial, reparación de caldera, pago escolar, déficit de seguro, plomería de emergencia. Las leí una por una, sin levantar la voz ni una sola vez. Esta es de 00 para el impuesto predial. Esta es por 38,500 pesos para el reemplazo de su aire acondicionado. Esta es de 14,000 pesos para el saldo de la colegiatura de Brenda. Esta es la prima de seguro que me dijiste que evitaría que se cancelara. Este es el contratista del techo al que le pagué directamente después de que me dijeras que el banco congeló tu cuenta. La sala se quedó en silencio de una manera que nunca antes había escuchado. No un silencio vacío, sino atónito. El color de la cara de Daniela cambió. Gerardo me dijo que los estaba avergonzando. No, dije, lo que les avergüenza es que les digan que no por primera vez. Luego Néstor dio un paso al frente y se presentó. No de forma teatral, solo lo suficientemente claro para que los donantes, los miembros de la Junta y los voluntarios cercanos entendieran que los rumores ahora tenían papeles que los respaldaban. No amenazó a nadie.
simplemente afirmó que las afirmaciones públicas falsas sobre deuda, contribución y dependencia habían sido documentadas y estaban siendo revisadas, junto con el posible uso no autorizado de mi nombre en documentos de propiedad y seguros. Brenda bajó su teléfono. Daniela intentó reírse para restarle importancia, pero su risa sonó como vidrio rompiéndose. Una mujer de la Junta de Artes preguntó si el vídeo de la transmisión en vivo era real. Otra preguntó si, de hecho, la familia había tirado mis pertenencias a la calle. Gerardo empezó a hablar demasiado rápido, ¿qué es lo que hacen los hombres culpables cuando se dan cuenta de que ya no les quedan atajos para dar lástima? Me fui antes de que la discusión se convirtiera en un lodazal. En el estacionamiento, me temblaban tanto las manos que se me cayeron las llaves 2 veces. Néstor las recogió, las puso en mi palma y dijo: «Eso no fue venganza. Fue una corrección». La parte de la venganza es lo que sucede cuando a las instituciones les empieza a importar. 3 días después, la Junta de Recaudación de Fondos suspendió a Daniela en espera de una revisión. 2 patrocinadores se retiraron, y mi familia seguía sin entender que la peor parte ni siquiera había empezado. La guerra en redes sociales explotó exactamente de la manera que Néstor predijo que lo haría. Daniela redobló la apuesta con una publicación afirmando que yo había alterado registros y manipulado la generosidad privada de la familia, para convertirla en un ataque público. Gerardo escribió que yo estaba resentida porque había fracasado en la vida y necesitaba culpar a alguien. Brenda subió un vídeo llorando, insistiendo en que yo siempre había resentido a la familia porque no podía lidiar con las responsabilidades de un adulto. Funcionó durante unas 6 horas. Personas que apenas nos conocían compartían opiniones mal informadas. Familiares lejanos salieron de la nada para decir que la sangre debería quedarse en privado. Viejos conocidos de la iglesia publicaron comentarios sobre la gracia y la rebelión, como si hubiera medallas por usar las escrituras para excusar la crueldad. Entonces Regina emitió un reportaje, sin nombrar cada detalle legal, pero con suficiente información verificada como para moverles el suelo a mis padres. Se centró en un patrón más amplio, la humillación pública de los hijos adultos, el control financiero coercitivo en la familia y los peligros de las narrativas falsas en Internet cuando la evidencia en vídeo y los registros de pago cuentan otra historia. Mi cara estaba parcialmente oculta. Las imágenes de la cochera no. Tampoco el megáfono. Ni los letreros. Ni el chat de la propia transmisión en vivo de Brenda, que aplaudía mientras mis cosas se manchaban de pintura. La simpatía del público dio un giro tan brusco que casi me provoca un esguince cervical. La gente no necesitaba que yo llorara frente a la cámara. Solo necesitaban ver lo que Daniela y Gerardo habían hecho a todo pulmón y sin ningún pudor. Una vez que la historia cambió, las consecuencias empezaron a caer como fichas de dominó. La Junta de Artes del vecindario le pidió a Daniela que renunciara permanentemente. El consultorio dental donde trabajaba en la recepción la puso en suspensión administrativa después de que los padres se quejaran de su comportamiento en Internet. El pequeño taller de ebanistería a medida de Gerardo perdió 2 contratos pendientes cuando los clientes enviaron correos preguntando si el hombre que le gritaba a su hija a través de un megáfono era el mismo hombre que querían meter a sus casas. El pequeño negocio secundario de Brenda como influencer de estilo universitario colapsó casi de la noche a la mañana cuando las marcas se echaron para atrás y sus comentarios se inundaron con clips de la cochera. Mientras tanto, Néstor presentó una demanda formal de retractación, la preservación de todo el material digital y un desglose completo de los fondos que afirmaban que yo debía. También envió avisos sobre el posible mal uso de identidad después de que obtuvimos copias de trámites del municipio que parecían contener mi firma digital. Mi teléfono empezó a llenarse de números desconocidos. Algunos eran reporteros buscando declaraciones. Algunos eran familiares que me habían ignorado durante años, pero que de repente querían escuchar las 2 versiones. Algunos eran extraños llamándome valiente, un peso que no sabía cómo cargar, porque valiente sonaba más limpio de lo que realmente sentía. Lo que sentía era cansancio, furia, vindicación y desconsuelo. Entonces apareció la primera grieta real en mi hermana. Brenda me envió un mensaje a la 1:14 de la madrugada. No sabía que mamá usó tu nombre en el papeleo. ¿Lo juro? Dijo que habías aceptado. Por favor, llámame. No respondí. 15 minutos después llegó otro. Decía, si tan solo le dices a la gente que esto es un malentendido,
todo esto se detiene. Ese mensaje me dijo todo lo que necesitaba saber. Todavía creían que mi silencio era su salvavidas. Todavía creían que yo existía para limpiar su desastre. Así que, en lugar de llamar a Brenda, le envié la captura de pantalla a Néstor. A la mañana siguiente, me reenvió un aviso del municipio confirmando una investigación sobre discrepancias en las solicitudes de permisos vinculadas a las mejoras en la propiedad de mis padres, la conversión de un taller independiente, mejoras eléctricas y una ampliación trasera que había aumentado el avalúo de la casa. Mejoras que se hicieron mientras Gerardo me decía que la casa apenas se mantenía a flote. Mejoras registradas usando un nombre y un correo electrónico que apuntaban directamente a mí. Esa misma tarde, el prestamista que revisaba el refinanciamiento pendiente de mis padres suspendió la solicitud. Su acceso a dinero rápido se desvaneció. La casa que había servido como el escenario de Daniela y el reino de Gerardo de repente se convirtió en una carga legal llena de papeleo. Fue entonces cuando las llamadas empezaron a cambiar de tono. Ya no eran de enojo, eran de pánico. Valeria, contesta. Esto ha llegado demasiado lejos. El banco está haciendo preguntas. Tu madre tiene dolores en el pecho. Brenda se está desmoronando. Podemos hablar de esto como familia. Es gracioso cómo la familia siempre se vuelve sagrada en el minuto en que la rendición de cuentas entra al chat. Exactamente 3 semanas después de que Daniela pintara mis maletas y me llamara inútil, yo estaba revisando modelos de iluminación en mi oficina cuando mi teléfono empezó a vibrar sobre el escritorio como si intentara escapar. Una llamada, luego otra, luego 3 a la vez. Gerardo, Daniela, Brenda, mi tía Celia, mi primo Diego. Un número desconocido de las oficinas del municipio, luego una avalancha de mensajes de texto tan rápida que apenas podía leerlos. Llámame ahora, por favor. Están hablando de falsificación. La póliza de seguro fue marcada. ¿Por qué nos harías esto? Necesitamos que confirmes que aprobaste todo. Contéstale a tu madre. Valeria, esto es en serio. Valeria, por favor. El teléfono de mi trabajo también sonó. Luego mi correo electrónico se iluminó. Luego, un mensaje de voz tras otro entraron de golpe hasta que el contador de notificaciones llegó a números que solo había visto cuando se muere una celebridad. 56 llamadas en menos de una hora. Se sentía como si cada minuto estuviera siendo bombardeada desde 6 direcciones a la vez. Llevé el teléfono a la sala de descanso, abrí la llave del agua y lo puse boca abajo junto al grifo porque escucharlo vibrar contra la barra me hacía sentir como si estuviera atrapada dentro de un nido de avispas. Néstor me había dicho que no le contestara a nadie hasta que él revisara los últimos documentos. Cuando me llamó desde su línea directa, su voz era firme, de esa manera que usan los abogados cuando algo es o muy malo o muy bueno, dependiendo de qué lado del escritorio estés sentado. Valeria, dijo, la aseguradora abrió una investigación por fraude porque tus padres intentaron usar tu estado de cosolicitante durante una actualización relacionada con un reclamo, y tú disputaste ese estado por escrito. La investigación del municipio también confirmó que los datos de IP no coinciden en 2 solicitudes de permisos, y el prestamista quiere explicaciones de las transferencias financieras recientes en contraste con las afirmaciones públicas de que eras una deudora dependiente. Su refinanciamiento está congelado. Así que por eso están en pánico, dije. Esa es una parte, respondió. Hay más. El empleador de Daniela la despidió esta mañana después de una revisión de conducta. El cliente comercial más grande de Gerardo pausó todo el trabajo hasta que esto se aclare. ¿Y Brenda? Bueno, Brenda tal vez sea la única que realmente entiende lo grave que es esto. Una hora después, Brenda demostró que tenía razón al aparecer afuera del edificio de mi oficina sin maquillaje, con los ojos hinchados y sin nada de la arrogancia que tenía en la cochera. Se veía más joven de lo que la había visto en años, menos como la mascota de la familia y más como una chica de 23 años que por fin se había dado cuenta de que la crueldad deja de ser divertida cuando se te regresa como un boomerang. Me reuní con ella en el vestíbulo de la planta baja porque me negaba a dejar entrar mi caos al lugar de trabajo por el que había luchado tanto para construir. No estoy aquí por mamá, dijo antes de que yo siquiera hablara. Estoy aquí porque papá sigue diciendo que puedes arreglarlo si tan solo les dices que aprobaste lo del seguro y los permisos. ¿Lo hiciste? No. Su cara se contrajo.
¿Entonces? Entonces mamá nos mintió a todos. Brenda, dije en voz baja. Mamá no solo mintió. Me usó, y tú la grabaste mientras lo hacía. Eso le llegó profundo. Se sentó pesadamente en la banca del vestíbulo y se cubrió la boca. Entre lágrimas, las piezas finalmente salieron a la luz. Daniela había estado haciendo malabares con las cuentas durante años y escondiéndole los avisos a Gerardo hasta que se convertían en emergencias. Gerardo, desesperado por mantener las apariencias, aprobaba atajos turbios cada vez que un formulario del banco o la fecha límite de un contratista se acercaban demasiado. Brenda sabía sobre la transmisión en vivo y el circo de humillación pública, pero no sobre el papeleo a mi nombre. Pensó que me estaban echando para enseñarme a ser responsable. Realmente se había creído su guión. Debería haberme sentido satisfecha. En cambio, sentí un cansancio hasta los huesos. Esto es lo que hacen las familias tóxicas, reparten roles hasta que todos olvidan que están eligiendo asumirlos. El chivo expiatorio, la madre heroína, el padre gritón, la hija de oro, el familiar pacifista. Brenda no era inocente, pero tampoco era la arquitecta. Daniela lo era. Y Daniela por fin me llamó desde un número que no reconocí, dejando un mensaje de voz tan despojado de orgullo que casi sonaba como una extraña. Valeria, por favor. Están hablando de presentar cargos. ¿La casa? Podríamos perder la casa. Sé que estás enojada, pero esta es tu familia. Por favor, llámame antes de que esto llegue más lejos. Lo escuché una vez y luego se lo envié a Néstor. Esa noche, él propuso una reunión final y controlada en terreno neutral con todas las comunicaciones documentadas. No para una reconciliación, sino para imponer términos. Por primera vez en mi vida, mi familia quería algo de mí con tantas ganas como para tener que soportar la palabra no. Nos reunimos en una sala de conferencias en la oficina de Néstor a la mañana siguiente. Sin el público de una cafetería, sin donantes de la recaudación de fondos, sin vecinos fingiendo que no estaban mirando, solo luces fluorescentes, un bloc de notas legal. Una caja de pañuelos que nadie tocó y el tipo de silencio que obliga a las personas a enfrentarse a la versión de sí mismas de la que han estado huyendo. Daniela parecía 10 años mayor de lo que se veía en la entrada de la casa. Los hombros de Gerardo se habían hundido hacia adentro, como si el enojo hubiera sido lo único que mantenía su columna vertebral erguida. Brenda estaba sentada en el otro extremo de la mesa, retorciéndose las manos y mirándome como si no estuviera segura de si tenía permiso de hacerlo. Néstor empezó estableciendo las reglas. Una persona habla a la vez. Sin gritar, sin reescribir los hechos documentados y sin comunicación directa conmigo fuera de los canales aprobados por mi abogado, a menos que yo decidiera lo contrario. Daniela lloró antes de que pasaran 5 minutos. No fueron lágrimas elegantes, ni lloriqueos manipuladores. Sollozó como alguien que ve cómo el piso desaparece debajo de una vida que creía que las apariencias siempre podrían salvar. Estaba abrumada, dijo. Estaba intentando mantener todo a flote. No quería que llegara tan lejos. La miré y sentí algo más frío que el odio. Claridad. Compraste pintura roja, dije. Buscaste un megáfono. Hiciste letreros. Brenda lo grabó. Papá lo anunció a todo el vecindario. Eso no llegó demasiado lejos. Ese era el plan. Gerardo intentó intervenir con un discurso sobre el estrés, el orgullo y la presión del dinero, pero Néstor lo detuvo y deslizó copias de los formularios en disputa sobre la mesa. Antes de que esto se vuelva emocional de nuevo, dijo, necesitamos abordar el problema práctico. Valeria no autorizó el uso de su firma ni de su estado en estos documentos. No dio su consentimiento para figurar como cosolicitante en la actualización del seguro. No debe los 280,000 pesos que se reclamaron repetidamente en Internet y en público. De hecho, los registros disponibles muestran lo contrario. Daniela susurró. Lo pagaremos. Néstor respondió por mí. El reembolso es una condición, no la única. Entonces fue mi turno. Había ensayado algo feroz y cinematográfico en mi cabeza la noche anterior. Pero cuando llegó el momento, no necesité dramatismos. Necesitaba precisión. Esto es lo que va a pasar ahora, dije.
Van a publicar una retractación completa por escrito, no vaga, ni espiritualizada, sino específica. Admitirán que contribuí económicamente al hogar. Admitirán que fui humillada públicamente. Eliminarán cada publicación, vídeo y comentario atacándome. Brenda bajará la transmisión en vivo de forma permanente y publicará una disculpa propia. Papá enviará una notificación por escrito a los clientes a los que les mintió si alguna vez se mencionó mi nombre. Mamá, tú me vas a pagar cada peso documentado en un cronograma que Néstor apruebe. No contactarán a mi lugar de trabajo. No se presentarán en mi casa. No le pedirán a nuestros familiares que me presionen. Si algo de eso sucede, Néstor procederá sin negociación. Daniela me miró como si nunca antes me hubiera visto. Quizás no lo había hecho. Quizás yo nunca me había permitido ser tan visible. Brenda empezó a llorar en silencio y dijo: Me disculparé. Lo haré. Fui horrible contigo. Esa parte me dolió más de lo que esperaba porque, por un segundo, vi a la niña pequeña que solía traerme paletas de hielo al porche en verano. Lo fuiste, dije, y no estoy lista para hacértelo fácil. Gerardo preguntó si de verdad estaba dispuesta a dejar que la familia se desmoronara por un malentendido. Casi me río. No, dije, la familia se desmoronó la noche en que armaron un espectáculo para echarme a la calle. Solo me estoy negando a quedar enterrada bajo sus escombros. Hay un momento en el que las personas controladoras se dan cuenta de que la culpa ya no funciona. Cuando puedes ver físicamente cómo la estrategia muere en sus ojos. Daniela llegó a ese momento primero. Dejó de suplicar, dejó de reestructurar la historia, dejó de llamarme dramática. Solo se veía cansada, avergonzada y más pequeña que la mujer del megáfono. ¿Y si hacemos todo eso?, preguntó. ¿Qué pasa después? Le respondí con honestidad, porque las mentiras ya habían destrozado suficiente de mi vida. Entonces, tal vez, algún día deje de estremecerme cuando suene mi teléfono. Tal vez algún día lo recuerde sin escuchar a una multitud reírse. Tal vez algún día decida si queda algo por reconstruir, pero no sucederá porque sean mi familia. Solo sucederá si se vuelven un lugar seguro. Para el final de la reunión, Daniela había accedido a renunciar al último comité comunitario al que todavía se aferraba, emitir la retractación y comenzar a hacer los reembolsos. Gerardo firmó un reconocimiento respecto al reclamo falso de mi deuda pública y aceptó detener todo contacto directo. Brenda se ofreció como voluntaria para escribir una disculpa y para mi sorpresa, pidió recomendaciones para ir a terapia en lugar de pedir perdón. Néstor me dijo después que esa había sido la primera cosa genuinamente inteligente que alguien en esa mesa había hecho. Las declaraciones públicas salieron en 48 horas. A Daniela la destrozaron en Internet. Sí. Pero más importante aún, el historial cambió. El silencio de Gerardo se convirtió en la disculpa que realmente podía manejar. Los seguidores de Brenda la vieron admitir que había ayudado a humillar a su propia hermana por aprobación y atención. Algunas personas se burlaron de ella. Otras le agradecieron por decir la verdad. No me importó quién hizo qué. Me importaba que la mentira estaba muerta. Y en cuanto a la casa, la conservaron, apenas, después de hacer malabares con un plan de pagos y vender bienes que Gerardo alguna vez había tratado como símbolos de estatus. No lo perdieron todo. Perdieron la fantasía de que podían hacerme lo que quisieran y seguir llamándose a sí mismos los buenos del cuento. Me mudé a un departamento lleno de sol arriba de una librería en la colonia Roma Sur. Lo llené de lámparas de luz cálida, líneas limpias y absolutamente nada que oliera a miedo. Un mes después, me ascendieron a diseñadora principal en el proyecto de restauración del teatro que casi pierdo en el caos de aquella guerra familiar. La noche en que probamos la secuencia de iluminación final, me quedé sola en el balcón y vi cómo un escenario oscuro cobraba vida bajo las señales de luz que yo misma había creado. Una suave luz ámbar en el proscenio, un baño de luz fría sobre las cortinas de terciopelo, tonos dorados floreciendo sobre un yeso que había pasado años agrietado e ignorado. En ese momento me di cuenta de que la restauración no se trata de fingir que el daño nunca ocurrió. Se trata de negarse a permitir que el daño sea el diseño final. Eso fue lo que hice. No destruí a mi familia. Dejé de ofrecerme como voluntaria para ser destruida por ellos. Y la lección me costó más de lo que quería.
Pero la aprendí de todos modos. La sangre no tiene mayor rango que el respeto por uno mismo. A veces, elegirte a ti mismo es la única forma honesta de amor que queda. Amor por tu futuro, por tu cordura y por la versión de ti que todavía merece paz. Así que, si tu propia familia alguna vez te ha hecho sentir como una carga, como una deuda, como un error que podrían arrastrar a la calle y etiquetar de inútil, recuerda esto. Alejarse no es debilidad. Decir la verdad no es traición. Y salvarte a ti mismo no es egoísmo. Es supervivencia. Si hubieras estado sentado en esa sala de conferencias, mirando a las personas que te rompieron y dándote cuenta por fin de que ya no necesitabas su permiso para sanar, ¿los habrías elegido a ellos, o te habrías elegido a ti mismo? En mi opinión, esta historia es poderosa porque muestra que las heridas más profundas a menudo provienen de las personas más cercanas a nosotros. Lo que hizo que la respuesta de Valeria fuera tan satisfactoria no fue solo la venganza, sino el hecho de que eligió la verdad, el respeto por sí misma y la rendición de cuentas en lugar del caos. Eso es lo que hace que esta historia se sienta significativa en lugar de solo dramática. A veces, alejarse es lo más valiente que una persona puede hacer. Si estuvieras en la posición de Valeria, ¿habrías perdonado a tu familia después de que saliera a la luz la verdad, o habrías elegido cortar los lazos por completo?